como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado magistrado, ¿dónde estás? ¿Dónde andas? ¿Estás en la magistratura ahorita resolviendo algún caso? Ese caso que tienes que resolver es tu caso, tu vida. Resuelve tu vida. Para eso eres el magistrado o la magistrada. Dios y el universo te ha mandado esa carta de la justicia y de la balanza para que hagas tu propia justicia, sin hacer daño, sin venganza, sencillamente creando tu propia para ti, tu justicia. La justicia de los demás, que se encargue la justicia divina. Tú haces la tuya y tú le pides también a la justicia que te haga la tuya. Pero tú para los demás, que se encargue el universo. Sí, señor. Vamos a ver, yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si no llegara a resonarte una de estas lecturas, tómala como te resuene realmente. Como bien te resuene. Si no te resuena, en algún momento alguna otra lectura puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Sí me gustaría muchísimo, de verdad, que si eres nuevo o nueva, también le dejas la campanita para que te sigan llegando mensajes. Vamos a ver, mi querido Libra, magistrado, magistrada. Mis respetos contigo, con usted, mejor dicho, magistrado. Vamos a ver qué hay, qué energías hay en este momento para mi querido Libra. ¿Cómo está esa energía de amor o desamor ahorita, en este momento? Ahorita, cuando veas el video, pues. Yo lo estoy haciendo ahorita, pero si tú ves el video dentro de un año, en ese momento estará esa energía como la estamos viendo ahorita. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Veo aquí que estás una de dos. O realmente no estás como quien dice, no sabes dónde estás ahorita. Estás dando vuelta, te está dando vuelta a algo, no estás como muy seguro. Parece ser que como que te soltaron y ahora andas en el vacío y no sabes en dónde vas a caer. O puede ser que no te quieres arriesgar más a un amor. A algo que pasó ya con esa persona o en esa relación, ya tú no quieres arriesgarte más. Sigo tomando café porque si no se me va a enfriar. Entonces, vamos a ver un mensajito que puede estar por aquí, que de todas te lo manda. Cuando nada es seguro, todo es posible. Oye bien. Sí, señor, cuando nada es seguro, todo es posible. Y aquí hay otra cartita que te dicen, cuanto más me mentías, más yo te amaba. Fíjate tú, hay que ver las cosas, ¿no? Lo que uno puede perder quizás a la larga. Porque todo en la vida tiene su momento y su final. Todo tiene un comienzo y un final. Estoy leyendo estos mensajes que están saliendo. Son independientemente de lo que yo vaya a leer ahora acá en estas cartas, ¿ok? Esto es algo como aparte porque es como para que resuene más y más. Para que tome a alguien lo que tenga que tomar en un momento determinado si le resonó esto. Que mientras más yo quería a esa persona, más esa persona me mentía. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que a veces uno escoge lo que quiere para su vida. Y fíjate tú, cuanto más me mentías, más yo te amaba. Esto quiere decir que muy probablemente tú sí sabías cómo era esa persona de mentirosa. Pero así todo era cuando más le querías. Cuanto más esa persona de repente te ignoraba o te dejaba a un lado o no te tomaba en cuenta, es más, a lo mejor ni te presentaba delante de sus amigos como alguna relación contigo, sino que te dejaba a un lado, tenía menos de ti, no quería presentarte ante sus amigos, probablemente, estoy hablando ya más allá, más tú le amabas. Mientras más te ignoraba, más tú le querías. Así es la vida, mi querido Libra. Entonces, tú estabas escogiendo para ti justamente lo que realmente no te convenía. Lo estabas sintiendo como que era más interesante. Sabías en el fondo o sabes en el fondo que mientras más te miente, tú más le quieres. Mientras más difícil se te ponga, más tú le quieres.
Así son las cosas de la vida. Cuando nada es seguro, todo quizás es posible. También te están diciendo. Y vamos a ver una última carta. Vamos a ver qué dice. ¡Ja! Ahora se arrepiente tanto de haberte dejado. Mira pues, le amaste hasta que te cansaste, hasta los tequeteques, hasta que ya no podías ni respirar de tanto amor que tenías tú en ese pecho para esa persona que ni respirar te dejaba. Esa persona lo que hacía era tomar todo ese amor, pero no lo invertía, no devolvía. Y tú, mientras más te mentía, más tú le amabas. Mientras tú sabías que era más incierta esa persona para contigo, más tú le querías. Ahí nos estamos dando cuenta que realmente esa era una lección que tú tenías que aprender y que ahora vendrán para ti a lo mejor nuevas experiencias de este estilo y tú vas a tener que saber ahora aplicar esas lecciones que tuviste con esta persona, ¿sabes? Sí que te lo digo, esto es los mensajes que te están mandando. No te están mandando un mensaje por mandártelo, por decirte, mira lo que cuanto más me mentías, más yo te amaba. Y sencillamente eso, no. Te están mandando estos mensajes para que comiences a abrir los ojos y darte cuenta que tú querías a esa persona porque tú así lo escogiste. Y tú sabías en el fondo esa manera, esa forma de hablar o esa forma de comportarse esa persona, sabías tú que aquí no había tanto amor. Lo que pasa era que tú te cerrabas los ojos para no verlo, para no querer perder a la persona, para no darle, porque la amabas, para que no se desencadene esto en una ruptura. Ahora que todo terminó, se arrepiente tanto de haberte dejado. Vamos a seguir con la lectura, porque habíamos quedado en que ahora tú como que no quisieras arriesgarte. Definitivamente te diste cuenta. Qué bueno que te diste cuenta. Ojalá que así sea. Y si no te ha pasado todavía, ojalá que te des cuenta de cómo están las cosas ahorita, mi querido y adorado Libra. Y mira, cambio de ciclos para ti. Qué bonito. Y viene para ti algo maravilloso que se presenta. Sí, señor. Tú no cambias tu manera de pensar. Esa es la manera de pensar que tienes con esa persona y tú vas a seguir adelante con toda la fuerza del mundo. No le das comunicaciones. Aquí veo y te aclaras muchísimo qué fue todo lo que pasó. Lo aclaras pero muchísimo, sí señor. Así que ya te voy a decir, ahora a esta persona le va a tocar entonces comer un poquito de su propia tortica que hizo. De esa torta que te hizo comer, ahora esa persona va a empezar a querer comer. O mejor dicho, no es que va a querer, es que no le toca más remedio, no le queda más, no le queda de otra que ahora comer de su propia torta. Después de todo lo que hizo. Cuanto más le amabas, o cuanto más, mejor dicho, es así, no es al revés. La cosa es así. Cuanto más te mentía, más tú le amabas. Como que tú decías energéticamente, miénteme más para poderte amar más. Qué cosas, ¿no? De verdad que estas son paradojas, o estos son como juego de palabras, pero que tienen su propio significado y tienen su propia lógica, ¿no? No es lo mismo decir, cuanto más yo te amaba, tú más me mentías. No, al contrario, mientras esa persona más te mentía, tú más le amabas. ¿Te diste cuenta? Cuando nada es seguro, todo es posible. Así que esa persona no fue segura para ti, no era segura para ti. Y mira que pudo haber cambiado todo y ahora pueden haber muchísimas cosas posibles para ti. Y sabes una cosa, se arrepiente esa persona tanto de haberte dejado. Así mismo que te lo digo, como que el sol está saliendo, así mismo es. Vamos a ver, mi querido y adorado Libra, ¿qué más hay para esa persona? ¿Qué más viene? Porque se arrepiente tanto de haberte dejado. Pero vamos a ver cómo es esto, cómo es todo. Viene a pesar de que se arrepiente o definitivamente tú no le dejas entrar en tu vida. Porque bastante que dijo mentiras. ¿Tú crees que vas a seguir creyéndole? Tú no te quieres arriesgar. Es tu primera energía que sale. Mira pues, mandado a hacer.
esta persona regresa, mi querido y adorado Libra. No está muy fluyendo, que digamos, no está fluyendo. Muchísima debilidad. Sabe muy bien cómo están las cosas y si es lenta el regreso, pero esta persona quiere regresar. ¿Qué te parece? Todas sus cartas, a excepción de esta carta, de la carta del ermitaño, están saliendo al revés. Esta persona definitivamente, sí es cierto, se arrepiente tanto de haberte dejado y quiere volver. Sí es verdad y sí va a volver, honestamente, porque yo puedo ver aquí que se puede arrepentir, que pueda sentir cierto miedito, que pueda sentir sentimientos, que pueda haber arrepentimientos, bla, 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 pero a veces no se ve volver, porque lo que hace es que lo siente, pero esta persona pareciera ser que sí va a volver. Cuando nada es seguro, todo es posible. Oye, mira, a ver si te resuena y te coincide esto. Cuanto más te mentía, más tú le amabas. Ahora se arrepiente tanto de haberte dejado. Tómalo pues, ahí tienes. Mira que coincidieron estos mensajes con estas lecturas. Generalmente coinciden, generalmente es así. Me hacen tomar las cartas o los mensajes que realmente necesiten decirte de frente, duro, así, perfecto, en tu cara, en tus cachetes. Te lo mandan a decir así con estos mensajes y luego te lo refuerzan con las cartas. Vamos a ver para finalizar cuál es la energía que hay entre ustedes, Libra. Vamos a ver, mi magistrado, mi magistrada, cuál es la energía que está aquí presente entre ustedes. Vamos a ver. Quiero ver acá esa energía. Puede ser para esa persona, puede ser para ti, puede ser para la situación. ¿Ok? Vamos a ver. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Tú vas a ver cómo tú le vas a aceptar, si es que le vas a aceptar. Mira, aquí dice paciencia. Mira, ve. Aquí lo que hay que tener es como quien dice la paciencia. La paciencia también está hablando de conexiones y de comunicaciones. Aquí yo no te sé decir, ni lo voy a ver tampoco, ni lo voy a preguntar. No me dicen que lo pregunte. Si tú vas a tener alguna otra relación con alguien o si tú vas a aceptar esto. Te están dejando esto como a tu libre albedrío, que tú decidas qué es lo que quieres hacer. Cuando nada es seguro, todo es posible. Trata de entender ese mensaje. Trata de analizarlo. ¿Qué te quieren decir cuando te dicen, cuando nada es seguro, todo es posible? Así que ahí te estoy dejando y por eso no me dejan que yo vaya a buscar si vas a tener un nuevo amor o no. Eso no me lo quieren dejar ver, sino sencillamente que te deje las cartas así tal cual. Paciencia y más paciencia, conexiones que pueden haber, conexiones que puede ser con ese pasado como puede ser con el futuro, con alguien nuevo. Eso es solamente tú y solamente tú quien decides esto. Nos estamos viendo en un próximo video, no sin antes decirte que se arrepiente tanto de haberte dejado, se arrepiente tanto de tantas mentiras. Tú verás entonces ahora cómo le vas a amar, si es que le piensas amar nuevamente, cómo lo vas a hacer, de qué manera, aceptando esas mentiras otra vez. Acuérdate que el zorro pierde el pelo pero no las mañas. Bye bye.